Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hoy nos encontramos para hablar del colon irritable. Lo primero y fundamental que debemos decir es que no es una enfermedad, es un síndrome. Un síndrome, desde el punto de vista médico, es un conjunto de signos y síntomas, pero no una enfermedad. El colon irritable es un diagnóstico que en los últimos años va en aumento. Yo suelo llamarlo un fondo de saco, es decir, a veces el paciente tiene síntomas, concurre a su médico de cabecera, el médico de cabecera intenta paliar esos síntomas, prescribe a veces una interconsulta con digestivo, le realiza una colonoscopía o una endoscopía, descartan que haya un proceso neoplásico y lo primero que surge es el estrés. Eso es estrés, esos son los nervios, debes cambiar de trabajo, bajar un poco el ritmo de vida. El paciente intenta hacer todo esto sin resultado, mantiene los síntomas. Entonces, lo que sucede es que termina en una consulta de salud mental o psiquiatría, en el mejor de los casos y cuando existe disponibilidad para ello, y intentan bajar el nivel de ansiedad, prescripción de antidepresivos, pero el paciente puede mejorar transitoriamente porque incluso a veces los antidepresivos, dependiendo de cuáles se utilizan, tienen un efecto modulatorio sobre el intestino, pero antes o después siguen los síntomas del colon irritable. Los síntomas del colon irritable suelen ser extremadamente molestos. Existen pacientes que cursan su colon irritable con diarreas, otros pacientes que lo hacen con estreñimientos y otros pacientes que lo hacen con periodos mixtos. Es decir, en algunos momentos de su semana tienen diarreas, en otros tienen estreñimiento. Siempre cursan con disconfort gastrointestinal, con distensión, con gases. Esto hace que el paciente no pueda tener una vida normal, evidentemente. Yo siempre digo que el diagnóstico de colon irritable termina siendo una etiqueta. Es decir, una vez que al paciente se lo etiqueta de colon irritable, todo lo que sucede en ese paciente, la culpa, es el colon irritable. El diagnóstico de colon irritable tiene unos criterios muy específicos y está protocolizado a través de un protocolo que se llama Roma 4, donde para diagnosticar un colon irritable nos exige el descartar al 100% cualquier otro factor que pueda ser responsable de esos síntomas. Nosotros solemos encontrar que en el 95% de los pacientes que concurren a consulta con un diagnóstico de colon irritable no se han descartado adecuadamente todos esos factores que pueden ser responsables de los síntomas. Por eso, aunque a nivel publicitario fuese muy interesante para nosotros decir que curamos el colon irritable, esto es una falacia. En realidad lo que hacemos es rediagnosticar adecuadamente un colon irritable, encontrando cuál es el motivo real que genera esos síntomas y curando ese motivo. Y evidentemente al curar ese motivo desaparecen los síntomas, desaparecen los signos, por lo tanto desaparece el síndrome de colon irritable. Comprendiendo que esto, como dijimos inicialmente, en ningún caso es una enfermedad. Solamente después de realizar ese descarte a través de pruebas de alta especificidad, podemos determinar que hay una gastropatía funcional. Antes de hacer esos exámenes sería improcedente hacer un diagnóstico de colon irritable, sobre todo teniendo en cuenta que ese paciente con esa etiqueta de cronicidad va a estar el resto de su vida etiquetado con ese diagnóstico sin tener una solución real a su problema. Nosotros, una vez que hacemos el diagnóstico del trastorno o la patología que está produciendo esos síntomas, logramos rehabilitar el intestino
y curarlo sacando esa noxa o esa causa que provoca los síntomas. También es verdad que hay un 5% de casos en donde, pese a realizar los exámenes necesarios, no encontramos la causa que desarrolla ese problema. En esos pacientes aplicamos un protocolo que se llama 8R, que básicamente son 8 pasos donde realizamos una rehabilitación del intestino y de su función, y suele responder en forma muy adecuada, disminuyendo hasta en un 85% los síntomas que el paciente trae a consulta. Es muy importante que la consulta con una consulta médica adecuada se haga lo antes posible. Y esto es vital debido a que cuanto más tiempo pasa, más difícil es erradicar el problema de base. Por lo tanto, este paciente, que es un paciente que habitualmente es muy boyante, muy policonsultante, no porque tenga culpa él, sino porque si no le dan la solución, cualquier persona busca la solución bajo el medio que pueda hacerlo. Es decir, si tiene que consultar 10 médicos, consulta 10, si tiene que salir de España a buscar otro médico fuera de su país, lo hace. Entonces, es un paciente que consulta muchas veces, que no tiene la solución adecuada si no se busca la causa original del colon irritable, y que mantiene durante años esos síntomas que se terminan generando síntomas que realmente son incapacitantes para el paciente, que perturban su vida diaria, que no pueden desarrollar una vida normal, no pueden trabajar, no pueden estudiar adecuadamente. Tengo casos de pacientes con fracasos laborales, incluso fracasos matrimoniales, de pareja, porque es muy difícil llevar adelante este tipo de patología. Sobre todo porque los primeros meses los grupos de amigos suelen decir, bueno, trae el tupper o haz algo para que puedas comer y tal. Pero claro, si esto se mantiene en el tiempo, llega un momento que esto ya no sucede. Es decir, es la típica desconexión social del paciente, ¿no? No lo llames porque si viene con el tupper, o no lo llames porque siempre tiene problema con la comida, y realmente parece que el paciente le gusta llamar la atención, y nada más lejos de la realidad. El paciente no sabe qué hacer, sobre todo porque a veces el paciente come pechuga de pollo con agua mineral y calabacín y le sienta fenomenal, pero es que a los 2 días come el mismo pollo, el mismo agua mineral y el mismo calabacín, y tiene una catarata de síntomas. Y esto desconcierta a cualquiera. Entonces es vital encontrar cuál es el problema que está causando esos síntomas y esos signos que diagnostican finalmente ese síndrome de colon irritable.